El nahual que se convierte en guajolote, perro y cerdo. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Lo que a continuación te voy a contar fue un suceso real, algo que mi abuelo se guardó durante muchísimos años, debido a que pensó que lo tacharían de loco. He leído muchas historias sobre hombres lobo y nahuales, y por los comentarios que leo, me doy cuenta de que muchos no creen en esto. Sin embargo, quiero decirles que nuestro planeta alberga muchas cosas increíbles en su inmensidad, y la mayoría de ellas han sucedido realmente. Al menos eso es lo que mi abuelo me contó. Él desde joven era muy trabajador y pronto se hizo de una hacienda en el estado de Hidalgo. Trabajaba mucho y acostumbraba a laborar antes de que saliera el sol. Cuando llegaban los trabajadores, él ya les venía aventajando en el trabajo. Así era, aunque tenía trabajadores, él trabajaba como si fuera uno de ellos. Mi madre le llevaba sus alimentos hasta los sembradíos. Esas épocas eran muy hermosas, todo era muy sano. Calentaban los tacos en las brasas de un fogón que encendían en el cerro. Esto que les cuento ocurrió en el año 1915. Se cuenta y se sabe que en esos tiempos había cosas inconcebibles, seres que actualmente es difícil de creer que existieron. Si hubiera existido la tecnología de hoy en día, no se dudaría de que fueran reales, ya que habría muchas pruebas contundentes de su existencia. Se dice que las brujas fueron reales, al igual que sus aquelarres. También se dice que los vampiros existieron en la época colonial. El mito de Drácula nació de esa realidad. Lo mismo sucede con los hombres lobo, quienes sirvieron a la misma iglesia para someter a aquellos que se rebelaban ante la Santa Inquisición. Mi abuelo me contó todo esto, entre muchas otras cosas. Él era de un carácter fuerte y respetado por todos, aunque también ayudaba a la gente. Pero un día tuvo una discusión con un hombre que había llegado de fuera. Se hicieron de palabras y terminaron a golpes. Mi abuelo era rudo y corpulento debido al trabajo duro en el campo y le propinó una tunda tan fuerte al hombre que éste estuvo enfermo durante un mes. Sin embargo, cuando se recuperó le juró vengarse. Pasó el tiempo y un día en el que mi abuelo estaba trabajando en el campo andaba solo, ya que los trabajadores aún no llegaban porque era muy temprano. Un animal le salió de repente y lo atacó. Mi abuelo cuenta que tenía la forma de un perro, pero exageradamente grande. Parecía tener roña y era muy feroz, con garras y fauces grandes y afiladas. Pero a pesar de su descomunal tamaño, mi abuelo logró dominarlo. Aunque mi abuelo se defendía bien, aquel ser pronto lo tumbó en el suelo y lo revolcó entre la tierra. Le mordió todo su cuerpo hasta dejarlo casi sin vida. Horas después lo encontraron tirado en un charco de líquido rojo y lo llevaron al médico. Aunque tardó en recuperarse, lograron salvarle la vida. Pero mi abuelo quedó muy espantado, ya que un día mientras estaba en las caballerizas, escuchó que aquel individuo era un nahual. Picado por su amor propio, mi abuelo se dedicó a vigilarlo, esperando una oportunidad para hacerle lo que esa bestia le había hecho. Cierta noche lo vio meterse en un montón de cenizas. Estaba revolcándose dentro de ellas y cuando salió, ahora era un cerdo. Se había transformado. Fue en ese entonces cuando supo que era un hombre malo. No obstante, mi abuelo siempre llevaba sal de grano y cuando vio que salió lo siguió, pero aquel ser se dio cuenta de que lo seguían y quiso atacarlo nuevamente. En ese momento, mi abuelo sacó la sal y en forma de cruz se la arrojó al cuerpo de la criatura. Cuenta que se retorcía de manera horrible y empezó a salir mucho líquido rojo de él. Con una voz muy espantosa, mezclada de chillido de cerdo y voz humana, la criatura le suplicaba que no le hiciera daño. Sin embargo, mi abuelo no le hizo caso y siguió echándole sal. Poco a poco, la criatura se transformó en el hombre, aquel al que le había dado una tunda la otra vez y casi lo había dejado sin vida. Sin revisarlo bien para asegurarse de que estuviera muerto, mi abuelo regresó a casa y le contó todo a mi abuela. Le dijo que creía que lo había desvivido, ya que éste estaba en el suelo y no se movía. Entonces los dos fueron al lugar donde dejaron el cuerpo, pero ya no estaba. Mi abuela le dijo que debió haberlo desvivido, porque esos seres son malos y muy rencorosos, y podría querer tomar venganza. La abuela tenía razón, no estaba equivocada, ya que ese tipo de seres pueden ser buenos o malos, irracionales, sobre todo con aquellos que descubren su identidad y se meten con ellos.
y el abuelo había hecho ambas cosas, por lo que su vida estaba en riesgo. Desde entonces, él se armaba todos los días con una pistola en la cintura, pero ignoraba que si las armas no estaban curadas o benditas especialmente, no les harían ningún daño. Pasaron un par de semanas y empezaron a desaparecer los animales de su rancho, gallinas, borregos, chivos y terneras en la madrugada. Mi abuelo, sabiendo que podría ser él, empezó a espiar los abrevaderos para dar caza a esa bestia, pensando que sería una presa fácil. Así estuvo por varios días sin que sucediera nada, hasta que cierta noche las gallinas empezaron a cacarear nerviosas, los burros rebuznaban y las vacas mugían presintiendo el peligro. De repente, una gallina salió lanzada desvivida del gallinero y le faltaba la parte superior de su cuerpo. Al caer al suelo, algunas de sus plumas se desprendieron de ella. Casi al instante, unas enormes patas de perro se posaron a un lado de la gallina. Había saltado desde los pesebres. Aquel ser se agachó y tomó con sus enormes garras a la gallina, para luego meterla entre sus fauces y tragársela por completo. Mi abuelo lo veía expectante, mientras lo observaba tragársela con plumas y líquido rojo chorreando por sus fauces. Aunque mi abuelo tenía su pulso tembloroso, quiso dispararle, pero el tiro no le salió, el arma se trabó y él se quedó quieto sin hacer ruido para no ser descubierto. No le importó los animales que ese ser se tragara, porque si lo veía, sin duda ahora sí lo iba a desvivir. Pero aquel animal parecía que lo olfateaba, porque de repente volteaba hacia donde estaba mi abuelo oculto. Sin embargo, mi abuelo estaba bien escondido y ese ser no lo vio. Cuando el ente sació su apetito, se fue entre feroces gruñidos. Al día siguiente, mi abuelo le contó a mi abuela lo que había sucedido. Ella le dijo que un arma sin estar bendita, así como las balas, siempre iba a tener problemas, se trabaría o simplemente no daría en el blanco inexplicablemente. Entonces mi abuelo se compró una escopeta calibre 12, abrió los cartuchos, sacó los balines y le puso la mitad de sal de grano con chile molido y la otra mitad de balines, todo bendecido. Preparado, volvió a esperar en los abrevaderos, con paciencia durante varias noches, esperando a que el ente apareciera. Debía estar listo, ya que no sabía en qué forma animal se presentaría. El disparo de la retrocarga o escopeta abarca un buen diámetro, a una distancia de 30 metros, se expande hasta 1 metro, por lo que sería difícil fallar el tiro. Los balines son grandes y un solo cartucho contiene una buena cantidad, aunque la mitad haya sido reemplazada por la sal de grano. De repente, en la oscuridad, vio aparecer a un guajolote enorme y cuando llegó al cerco saltó volando, pero antes de caer al piso, en el viento se convirtió entre perro y humano y cayó en sus 4 patas. Corriendo, se dirigió hacia una ternera dispuesto a desvivirla. Estando parado frente a ella, se paró en sus patas traseras, preparando sus garras para darle un zarpazo, pero antes de hacerlo, a sus espaldas se escuchó una voz diciéndole: «Así te quería agarrar, bestia inmunda». Cuando aquel perro humano volteó a ver quién le gritaba, vio a mi abuelo apuntándole con su escopeta, y en ese momento intentó abalanzarse sobre él con un gran salto, pero en ese instante salió un fogonazo de la escopeta que le dio de lleno en el pecho. Herido de muerte, aquel ente aún alcanzó a dar un salto, cayendo a unos pasos frente a mi abuelo. Intentó lanzarle un zarpazo para atraparlo, pero mi viejo se movió rápidamente y el zarpazo se perdió en el vacío, ya que no alcanzó su objetivo. Mi abuelo lo miró tendido en el piso frente a él y vio que los balines y la sal bendita estaban incrustados en su piel, pero se iban perdiendo dentro de ella. Luego, entre gruñidos de dolor, el ente dio su último suspiro, quedando con los ojos en blanco. La abuela, al escuchar el disparo, llegó corriendo al establo y ambos vieron lentamente cómo se iba transformando en el hombre con quien había tenido problemas en ocasiones anteriores. Las balas curadas acabaron con un nahual multifacético. Esto fue real, mi tata me lo contó cuando yo tenía 12 años y sí creo en la existencia de estos seres.